Sí. Muy buenas tardes, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Vamos a empezar este tiempo, este culto de oración y estudio bíblico, estudio de la palabra de nuestro Dios. Y vamos a comenzar orando a nuestro Señor y vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a cerrar nuestros ojos y poner todo lo que vamos a hacer en esta tarde en las manos de nuestro Dios. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias a ti, Dios mío, por esta nueva oportunidad que nos da de poder congregarnos bajo tu nombre, Señor. Gracias porque tú eres quien dispone nuestras vidas, oh Señor, para asistir a este lugar y juntos como tu iglesia, juntos como tus hijos, poder exaltarte y bendecir tu nombre, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor, porque en tu misericordia, Señor, es que nosotros podemos estar confiados de que tu promesa de que cuando hay dos o tres reunidos en tu nombre, tú estás en medio de nosotros, oh Dios Santo. Eso es una realidad para nosotros porque nosotros creemos que tú estás en medio de nosotros, Señor Jesucristo. Gracias, Dios mío, porque tú eres, Señor, quien habita en nosotros, tú eres quien nos guía, quien nos dirige, oh Dios Santo. Gracias, Dios Todopoderoso, porque eres tú, Señor, quien produce en nosotros el querer y el hacer por tu buena voluntad, Señor. Muchas gracias, Dios Santo, por todos tus beneficios, por todos tus favores y misericordias con cada uno de nosotros. Te damos las gracias en esta tarde porque tú eres, Señor, quien nos sustenta, quien nos suple, Señor, quien nos sostiene en todo tiempo, Señor. Pero sobre todo, Señor, queremos darte las gracias, Señor, no solamente por lo físico, por lo material, sino también en esta tarde darte las gracias por la salvación tan grande que nos has dado a través de tu Hijo, tu único Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy te agradecemos, Señor, esa salvación tan grande que nos has dado, orando a ti, oh Señor, para que tú nos ayudes a no descuidar una salvación tan grande, Señor. Amado Señor Jesús, gracias, Señor, por haber pagado nuestras culpas, por habernos reconciliado con el Padre y por habernos dado salvación y vida eterna. Gracias por tu vida, por tu muerte y tu resurrección, Señor Jesucristo. Conocemos que tú estás vivo, Señor, y ahora vives en nosotros a través de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias también por tu palabra, gracias por la iglesia, por todo lo que tú nos has dejado para que nosotros permanezcamos en ti, Señor. Y te damos las gracias, oh Dios Santo, porque estamos completos en ti, Señor. Amado Señor, nosotros también en esta tarde pedimos que tú nos perdones, porque aún siendo salvos vivimos en este cuerpo de maldad, en este cuerpo caído, Señor, y seguimos pecando y queremos también en arrepentimiento, Señor, venir ante ti y pedirte que nos perdones, oh Señor. Nosotros, Señor, nos arrepentimos, Señor, delante de ti, porque es contra ti que hemos pecado y pedimos, oh Señor, que tú nos purifiques, que tú nos limpies, que tú nos hagas crecer cada día en santidad, Señor, para que de esa manera podamos estar cada día más lejos del pecado, Señor. Ayúdanos a cambiar, Señor, tantas actitudes. Corrígenos, exhórtanos, Señor, examínanos en todo tiempo, Señor, y haznos ver, Señor, incluso aquellos pecados que son ocultos, oh Dios Santo, tráelos a la luz y ayúdanos a apartarnos de ellos, oh Señor. Tú eres nuestro Dios santo y poderoso, y así como tú eres santo, Señor, pedimos que nos ayudes a ser santos en toda nuestra manera de vivir, Señor. Enséñanos cada día, Señor, nuestro deseo, oh Dios Santo, es que nosotros podamos ser cada día la imagen de nuestro Señor Jesucristo, y por tanto pedimos, oh Señor, en el nombre de Jesús, que nos perdones y hagas de nosotros hombres y mujeres irreprensibles, oh Señor. Gracias, Dios mío, por cada miembro, amigo y visitante en esta tarde. Nosotros queremos encomendar todo este tiempo en tus manos. Permite que te alabemos con todo nuestro gozo, con todo nuestro amor, Señor, reconociendo que toda la alabanza es tuya. Que al abrir en esta tarde también tu palabra, tú nos hables, oh Señor, a través de ella. Que tú nos ayudes, oh Señor, a aplicar, Señor,
todo lo que tú nos enseñas en nuestras vidas, a ser practicantes de ella, oh Dios Santo. Y por eso te pedimos en esta tarde que tú hagas tu obra completa en todo lo que vamos a hacer, Señor. Que la gloria y la honra sea para ti, oh Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Salmo 5 dice: escucha mis palabras, oh Señor, y considera mi lamento. Atiende la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque es a ti a quien oro. Es a Él a quien oramos en esta tarde, a quien venimos a orar en esta tarde, a quien venimos también a alabar en esta tarde y a exaltarle y bendecir su nombre. Vamos, mis hermanos, a ponernos de pie y vamos a comenzar este tiempo de alabanza para nuestro Dios. Vamos a cantar a nuestro Señor con todo nuestro corazón y vamos a decirle esto a través del cántico. Gracias, Señor, entre todo tu pueblo, cantaré salmos a ti entre las naciones, porque tu gran amor es mayor que los cielos. Y por siempre tú eres fiel. Te exalto, Señor, sobre los cielos, de tu gloria la tierra se llenará. Te exalto, Señor, sobre los cielos, de gloria la tierra se llenará. Te doy gracias, Señor, entre todo tu pueblo, cantaré salmos a ti entre las naciones, porque tu gran amor es mayor que los cielos, y por siempre tú eres fiel. Te exalto, Señor, sobre los cielos, de tu gloria la tierra se llenará. Te exalto, Señor, sobre los cielos, de tu gloria, de tu gloria, la tierra se llenará. Amén, gloria al Señor. Pueden sentarse, mis hermanos. Vamos a seguir exaltando a nuestro Dios también ahora al abrir la palabra de nuestro Señor. Y vamos a seguir, mis hermanos, estudiando Primera de Reyes, aprendiendo a depender de Dios y viendo la vida del profeta Elías. Recuerden que, para recordarles un poco la serie donde íbamos, ¿verdad? Vimos la primera parada, por decirlo de alguna manera, en Querib.
Primera de Reyes 17, del 3 al 7, y estamos ahora en la segunda parada, es en Sarepta. Primera de Reyes 17, y vamos a ubicarnos allí en los versículos 8 en adelante. Vamos a llevar estos estudios que estamos llevando los jueves. Son estudios, un pastor llamado Héctor Salcedo, en su ministerio Sabiduría, Integridad y Sabiduría, ¿verdad? Donde he tomado estos estudios, él lo hace en un formato diferente y lo he querido traer a la iglesia, ¿verdad? Para en el contexto de estudio bíblico. Entonces vamos a ponernos un poquito en contexto, vamos a leer hasta el versículo 24 para que nosotros podamos pues ver qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos en la vida del profeta Elías y en la vida del pueblo de Israel? Vamos a leer de los versículos 8 al 24. ¿Lo tienen todos, hermanos? Bien, dice así la palabra del Señor. Vino después a él la palabra del Señor, o sea, a Elías. Vino después a él la palabra del Señor diciendo: levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí, porque yo he mandado a una viuda de allí que te sustente. Él se levantó y fue a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, allí estaba una viuda recogiendo leña. Entonces la llamó y le dijo: te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Pero ella respondió: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Entonces Elías dijo: no temas, ve, haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor, Dios de Israel: no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la superficie de la tierra. Entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías, y él y la casa de ella comieron por muchos días. La harina de la tinaja no se acabó, ni se agotó el aceite de la vasija, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías. Pero sucedió que después de estas cosas, se enfermó el hijo de la mujer dueña de la casa, y su enfermedad fue tan grave que no quedó aliento en él, es decir, murió. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo que ver contigo, oh hombre de Dios? ¿Has venido para traer a memoria mis iniquidades y hacer morir a mi hijo? Dame a tu hijo, respondió Elías. Y él lo tomó de su regazo y lo llevó a la cámara alta donde él vivía y lo acostó en su propia cama. Clamó al Señor: oh Señor, Dios mío, ¿has traído también mal a la viuda con quien estoy hospedado, haciendo morir a su hijo? Entonces se tendió 3 veces sobre el niño y clamó al Señor: oh Señor, Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a él. El Señor escuchó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Y Elías tomó al niño, lo bajó de la cámara alta a la casa y se lo dio a su madre. Y Elías dijo: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. Amén. Oremos, mis hermanos. Padre, nosotros te damos gracias por este precioso texto que hemos leído, Señor, y que podemos ver, Señor, aquí muchas aplicaciones para nuestras vidas, oh Señor. Ayúdanos, oh Señor, a que a través de este texto, Señor, podamos entender y comprender tus verdades. Úsame, Señor, para predicar en tu nombre, oh Señor, y para tu gloria.
y a los predicados, ayúdanos, Señor, también a que podamos, Señor, atesorar toda tu enseñanza, todas tus verdades, para así, Señor, ponerla por obra en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos. Es un texto precioso que acabamos de leer y nosotros podemos ver en este relato que acabamos de leer en todos estos versículos, podemos ver la obediencia del hombre y podemos ver también la fidelidad de nuestro Dios. Esas dos cosas las podemos ver muy claramente allí, la obediencia del hombre y la fidelidad de Dios, porque esa es una combinación que obra milagros. Cuando el hombre obedece, cuando la fidelidad de Dios actúa también de acuerdo a esa obediencia, se producen esta clase de milagros. Dice el versículo 16 que la harina de la tinaja no se acabó, ni se agotó el aceite de la vasija. Nosotros por un momento imaginamos, mis hermanos, que lo emocionante que pudo ser todo esto y preparando y estudiando todo esto, yo me imaginaba que tuvo que ser algo muy emocionante, poder sentarse cada día a la mesa, ¿verdad? Y ver que había harina, que había aceite, que eso no se acababa, ¿verdad? Eran unas tortas, dice la palabra de Dios, pero eran unas tortas milagrosas, porque venían del Señor. Se gastaba la harina y el aceite y al otro día había otra vez nuevo aceite, había otra vez nueva harina, Dios proveyendo día a día, y esto tuvo que ser algo fabuloso, ¿verdad? Y yo me imagino que ese sería también el mismo mecanismo que el Señor Jesucristo usó cuando la alimentación de los 5,000, ¿no? Yo me imagino que sería así de esa manera, acordándome de esto, sería como alguien cogía y como que salía otro pan, algo así, ¿no? Algo milagroso, algo sobrenatural. Y yo quiero que veamos en todo este relato también el trato de Dios. Esto es algo que no podemos pasar por alto. El trato de Dios hacia Elías, hacia la viuda y obviamente hacia nosotros, aplicándolo hacia nosotros. Y yo quiero traer como referencia un texto que muchos de nosotros conocemos, Segunda de Corintios. Si pueden, búsquelo. Bueno, lo tenemos aquí en la pantalla. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo del 3 al 4, dice la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. ¿Ven? Es un texto precioso que nos relata el apóstol Pablo aquí en Segunda de Corintios. Y miren, mis hermanos, traigo este pasaje, este versículo de Segunda de Corintios como referencia, porque la verdad es que Dios permite, escúcheme bien, Dios permite muchas situaciones, muchas circunstancias en nuestras vidas con el propósito muchas veces exclusivo, escúcheme bien, con un propósito exclusivo de que nosotros seamos instrumentos útiles para ministrar a otros. Esto es lo que nos está diciendo Pablo aquí, que muchas veces Dios usa esas circunstancias con un propósito muy exclusivo para que nosotros podamos ministrar y ayudar a otros, para que cuando otros duden, nosotros podamos decirle, mire, yo también pasé por esa situación y dudé, pero Dios me fortaleció. Para que cuando otros estén pasando en unas circunstancias difíciles, nosotros podamos decirles, mire, yo lloré también en esa situación, yo también lloré, yo puedo ayudarte, pero Dios también me fortaleció. Para que nosotros podamos decirles también a muchos que nosotros podemos estar consolados por nuestro Dios, que podemos estar fortalecidos en nuestro Dios, para que cuando nosotros podamos ver a alguien que esté pasando una necesidad, nosotros podamos decirle, yo también pasé por esa necesidad, pero Dios proveyó y también proveerá a ti. Por eso dice Pablo que con eso que el Señor nos consuela, nosotros podemos consolar a otros.
Hay algo que tiene que hacerse en nuestras vidas, mis hermanos. Dios tiene que hacer muchas cosas en nuestras vidas y tiene que llevarse a cabo en cada una de nuestras vidas, en la situación en la que estemos. ¿Por qué? Porque mire, eso es parte del trabajo de Dios. Es parte del trabajo de Dios en nosotros. Es algo que Dios tiene que hacer a través de otros, a través del trabajo de Dios en otros, muchas veces. Dios usa muchas veces a personas para hacer ese trabajo en nosotros a través de esas personas. Amén. ¿Me van siguiendo? Bien. Así que, mis hermanos, Dios, vemos aquí en este texto que Dios sembró una confianza, una fe genuina en el profeta Elías. Y noten que es una confianza que ahora él está transmitiendo a la viuda. Él pasó por la escuela de la fe, aprendió a confiar en Dios y ahora él transmite esa misma fe, esa confianza a la viuda. Pero noten con la seguridad que Elías le dice a la viuda lo del aceite y lo de la harina. Fíjense que dice Elías, créeme que la harina no se acabará, ni el aceite se agotará de la vasija. No se acabará ni el aceite ni la harina. Y Dios proveyó. Dice allí en el versículo 16, la harina de la tinaja no se acabó ni se agotó, y el aceite ni el aceite de la vasija, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías. O sea que esto fue así porque Dios lo dijo. Y muchas veces nosotros, mis hermanos, podemos leer este texto que acabamos de leer, podemos leer esta historia y nosotros se nos viene a la cabeza, bueno, que quizás Elías y esta viuda, ¿verdad? Eran personas muy especiales, o que estos personajes que nosotros encontramos aquí eran unos personajes fuera de serie, que eran como de otro mundo. Pero mire, realmente, mis hermanos, era gente como tú y como yo. Era gente tan normales como tú y como yo. Como dice Santiago, eran personas que estaban sujetas a nuestras mismas pasiones, a nuestras mismas luchas, a nuestras mismas dificultades, incluso yo diría que hasta más que nosotros. Pero nosotros vemos aquí la historia y quizás la vemos muy bonita, ¿verdad? Con un final quizás muy bonito, pero el cuadro que nosotros vemos aquí ante esta situación podría ser un cuadro, mire, un cuadro que presenta todas las características y todas las cosas para que el profeta de Dios y esta viuda se pudieran quejar o por lo menos no estar satisfechos por todo lo que está ocurriendo. Están en una situación muy difícil y ellos podrían quejarse, ¿no? Como muchas veces lo hacemos nosotros. Tiene toda la pinta, todas las características para que este hombre, profeta de Dios, y esta viuda pudieran quejarse. Elías pudo decir, Señor, pero estaba en Querit, me mandaste a ese arroyo solo, allí el arroyo se secó, fui alimentado por unos cuervos, ahora me traes muchos kilómetros de distancia para que yo sea sustentado por una viuda que es pobre, ¿eh? Y ahora me estás alimentando a base de tortas, solo aceite y harina, solo tortas. ¿Por qué, Señor? Antes carne y agua, ahora tortas. ¿Qué, Señor? Podría decir, ¿no? ¿Por qué no torta y carne? ¿No? Podría decir Elías, ¿no? O ¿por qué no cambiamos el menú? Porque así somos nosotros humanamente, la verdad. Pero recuerden que el profeta Elías es el hombre designado por Dios para confrontar a Acab, para traer el pueblo de Israel al arrepentimiento, y él podía quejarse, ¿verdad? Señor, pero me has elegido para esto, para pasar por estas situaciones. Elías está viviendo en unas condiciones que cualquiera se quejaría. Y ahora con una viuda pobre. Primero fue en Querid, ahora aquí. Todo tenía las características para quejarse.
y dijeras, Señor, tú me tienes de aquí para allá, primero me llevas a Querit, luego ahora me traes a Sarepta, primero los cuervos y ahora una viuda comiendo torta todos los días. Mira, porque así mismo, ¿se acuerdan de ustedes el pueblo de Israel? Así mismo el pueblo se quejó con el maná. Primero estaban muy agradecidos el pueblo de Dios con el maná, después de pasado un tiempo, y eso ocurre también con nosotros. Nosotros nos quejamos así de esa manera. Y comenzaron a quejarse y Dios se enfadó, Dios se airó con ellos por la murmuración y la queja, porque esto es algo que hace que Dios se enoje, se enfade, porque no estaban conformes con la provisión de Dios, con esa provisión fiel de Dios, y comenzaron a cuestionar el trato de Dios con ellos. Pero eso no es lo que vemos aquí en este relato de Elías, de Primera de Reyes. Eso no es lo que vemos aquí. Nosotros vemos aquí que el Señor provee lo justo para subsistir, ni más ni menos. Él provee lo justo. Y de esta manera les enseña a confiar en su Dios. Porque pensemos por un momento, mis hermanos, mire, ¿no podría acaso el Señor proveer para esa casa de la viuda, yo que sé, unos 10 o 15 sacos de harina y unas cuantas garrafas de aceite para que tuvieran para mucho tiempo? Y esto sería quizás un milagro más notorio, que lo pudieran ver los demás allí en ese pueblo, en Sarepta, y pudieran alabar a nuestro Dios. Podría ser, Dios lo podía hacer. Para que estuviesen más tranquilos, ¿verdad? En cuanto a la comida. Y eso hubiese sido un milagro más notorio. Pero lo que Dios quería, fíjense bien, mis hermanos, lo que Dios quería no solamente era alimentarlos, sino que ellos aprendieran a confiar y a depender de nuestro Dios. Eso es lo que Dios quería, que aprendieran a depender de Él. Porque muchas veces, miren, mis hermanos, el Señor nos enseña a confiar en Él. Él está siempre enseñándonos a que confiemos en Él. Y para hacerlo, miren, mis hermanos, para que el Señor nos enseñe, o sea, para que eso llegue a ser una realidad en nuestras vidas, Dios muchas veces nos tiene que llevar a situaciones extremas en nuestras vidas para que nosotros aprendamos a confiar en Él. Y nos lleva a situaciones extremas en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que Él sea nuestro único sustento, para que Él sea nuestro único apoyo, para que Él sea nuestro único recurso. Y yo sé que muchos de los que estamos aquí en esta noche, nosotros podemos dar testimonio de eso, porque precisamente en esos momentos de dificultades, de circunstancias difíciles en nuestras vidas, es cuando nuestra fe madura, es cuando nuestra fe es ensanchada, es engrandecida nuestra fe. Y quiero también compartirles otro pasaje en Segunda de Corintios que nos habla de esto que estamos tratando en esta noche. El apóstol Pablo le está hablando a los corintios allí en 2 Corintios capítulo 1, versículo 9 al 10. Él está hablando a los corintios de una serie de circunstancias que él pasó, que él atravesó en su vida, circunstancias muy difíciles. Y para resumirlo en el versículo 9 y 10 dice el apóstol Pablo, después de comentarles a los corintios todo lo que él había pasado, dice en el versículo 9, de hecho, esperábamos morir, pero como resultado, dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Amén. Y noten, mis hermanos, que Pablo viene relatando una serie de situaciones difíciles que le han sucedido. Y noten cómo Pablo concluye. Dice Pablo, pero como resultado, ¿y cuál fue? ¿Cuál fue el resultado de esta situación? Una situación en la que no tenían esperanzas de sobrevivir, o sea que estaban en peligro de muerte. Y dice el apóstol Pablo, como resultado,
dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios. Amén. Vean qué maravilloso resultado. Qué glorioso resultado, dice el apóstol Pablo. Dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar en Dios. Porque miren, mis hermanos, vivir confiados en Dios, tener una fe profunda, tener una gran fe en nuestras vidas, requiere que muchas veces nosotros pasemos por el horno de la prueba. Es así. Es así. Eso, mis hermanos, nosotros no lo podemos saltar. No podemos irnos por los lados, no podemos tomar atajos. Si deseamos aprender a vivir confiados en nuestro Dios, eso va a requerir de muchas pruebas, de pasar por el horno de la prueba. Y Dios en su gracia nos permite, bajo su supervisión, claro está, Él nos permite que muchas veces estemos en esos hornos, estemos en esas pruebas, pero nunca olvidemos que nuestro Dios está controlando la temperatura del horno y el tiempo del horno. Y Él no nos dará más temperatura de la que nosotros podamos soportar, ni nos dará más tiempo allí dentro de ese horno del que nosotros no podamos aguantar. Amén. Entonces Elías ya ha enfrentado a Acab, ha pasado por Querit, ahora él está siendo sustentado por una viuda pobre, y ahora pasa una tragedia, ocurre una tragedia dentro de esta familia, que esta sería la segunda parte de la historia de hoy. Versículos del 17 al 24. Dice así la palabra del Señor. Pero sucedió que después de estas cosas se enfermó el hijo de la mujer, dueña de la casa, y su enfermedad fue tan grave que no quedó aliento en él. Es decir, el chico murió. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo que ver contigo, hombre de Dios? Has venido para traer a memoria mis iniquidades y hacer morir a mi hijo. Dame a tu hijo, le respondió Elías. Y él lo tomó de su regazo y lo llevó a la cámara alta donde él vivía, y lo acostó en su propia cama, y clamó al Señor, oh Señor Dios mío, ¿has traído también mal a la viuda con quien estoy hospedado, haciendo morir a su hijo? Entonces se tendió 3 veces sobre el niño y clamó al Señor, oh Señor Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a él. El Señor escuchó la voz de Elías, y el alma del niño volvió, y él volvió a él y revivió. Y Elías tomó al niño, lo bajó de la cámara alta a la casa, se lo dio a su madre, y Elías dijo, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. O sea, mis hermanos, como si todo lo anterior hubiese sido poco, ¿no? Ahora el Señor añade otra prueba, otra dificultad a Elías y otra dificultad también a la mujer, porque recordemos, esta mujer era viuda y no nos dice la palabra que otras circunstancias difíciles habría pasado esta mujer en Sarepta, pero también añade angustias ahora a esta viuda que está atravesando momentos también difíciles. Y hay algunas lecciones que nosotros podemos sacar y que podemos sacar aquí de estos versículos que hemos leído. Número 1, podemos ver, mis hermanos, mire, que las dificultades nos toca a todos, nos toca la puerta de todos. Las dificultades nos toca a todos, aún al pueblo de Dios. El ser cristiano no evita que nosotros suframos dificultades, y tenemos que estar preparados para eso, porque no sabemos cuándo va a venir esa prueba. De hecho, mis hermanos, mire, no sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas veces yo veo cosas en otras personas y yo veo cosas en otros hermanos que están pasando momentos difíciles, momentos de dificultades,
¿eh? Y yo muchas veces me digo a mí mismo, yo no sé si yo podría aguantar eso que están pasando mis hermanos. O yo no sé cómo reaccionaría yo en la situación que está pasando mi hermano. No lo sé. Muchas veces nosotros nos preguntamos eso. Pero miren, mis hermanos, todo esto nos enseña que si nosotros somos hijos de Dios y nos llega eso a nuestras vidas, nosotros lo vamos a soportar. Nosotros lo vamos a soportar. Quizás ahora mismo digamos, no lo voy a aguantar, pero si somos hijos de Dios, lo vamos a soportar. Porque así como Dios proveyó harina y aceite para el fortalecimiento físico de ellos, para que pudieran comer, asimismo Dios provee su espíritu y provee su fortaleza para nuestras necesidades emocionales y para nuestras necesidades espirituales. Amén. Asimismo, Él lo provee. Así que, venga lo que venga, el Señor nos hará y nos ayudará a soportar todo esto. Lo que pasa es que nosotros, mire, nosotros no somos alimentados de esa manera por si viene la prueba. No, no. Sino que nosotros, o sea, nuestro Dios nos da el oportuno alimento para cuando viene esa prueba, para cuando viene la prueba. Pero Él no nos dejará solos. Amén. Eso tenemos que estar confiados. Él no nos dejará solos. Él estará con nosotros y nos dará el alimento, tanto espiritual como físico, y nos dará la fuerza que nosotros necesitamos. Amén. Él estará con nosotros. Eso podemos aprender aquí de Elías. Y miren, mis hermanos, nosotros podemos descansar en eso, en el Señor. Nosotros podemos descansar confiadamente en el Señor. Que si se presenta una situación, una circunstancia así en nuestras vidas, en la que tú quizás temes o tienes temor, mire, Dios proveerá. Pero recuerden que esto nos toca a todos nos toca, de una manera u otra. A otros les toca con más intensidad, a otros con menos, a otros dura más tiempo, a otros menos tiempo, pero a todos nos va a tocar. Amén. Y número 2, otra enseñanza que podemos aprender aquí de esto, es que yo quiero también que veamos algo que la viuda dice. La viuda de Sarepta dice, mira, la viuda acusa a Elías, nosotros podemos ver ahí en ese relato que la viuda acusa a Elías de ser él quien ha provocado todo esto. Él está echando la culpa a Elías. Ella le dice, ¿has venido a recordarme mis pecados y hacer morir a mi hijo? Y la verdad, mire, es que, mis hermanos, siempre lo he dicho, todo dolor, escúcheme bien, todo dolor, todas circunstancias difíciles y dificultades en nuestras vidas, no siempre es por causa del pecado. No siempre. Aunque a veces sí. Pero no siempre el dolor es producto del pecado, como en este caso. ¿No? Pero en ocasiones sí. En ocasiones es por causa del pecado. ¿No? Y es por eso que nosotros tenemos que estar atentos. Tenemos que estar con nuestros ojos abiertos, porque Dios quizás está trayendo una situación a mi vida, Dios está trayendo una dificultad a mi vida, simplemente para disciplinarnos. Porque Dios disciplina, como dice la carta de Hebreos, Dios al que ama, disciplina. Y quizás está trayendo eso a mi vida para disciplinarnos. Y eso es algo bíblico. Eso es algo que podemos ver en la Biblia. Pero en este caso era común pensar de esa manera, que mi pecado me está haciendo pasar por esto. No sé si ustedes se acuerdan en Juan 9:23, cuando Jesús con sus discípulos pasan por allí, por una aldea, y ven a un chico que está ciego, y los discípulos le preguntan a Jesús, ¿quién ha pecado, este o sus padres, para que éste sea ciego? Y Jesús le responde de una manera categórica, le dice, no, ni él ni sus padres, esto es para la gloria de Dios, esta enfermedad. Entonces, en ese tiempo había ese pensamiento y hoy en día también nosotros se nos vienen esos pensamientos a nuestra cabeza. Nos vienen los pensamientos a nuestra cabeza de que todo lo que me está sucediendo es por algún pecado en mi vida.
Que todo lo que me está sucediendo, eso es que Dios me está castigando. Eso es un castigo de Dios. Y repito, mis hermanos, no todo el dolor y las circunstancias difíciles de aflicción son por consecuencia del pecado. Dios muchas veces envía y muchas veces Dios permite que vengan cosas de nuestras vidas. Pero al final del camino, Dios tiene el control de todo. Sea de una cosa o de otra, Dios tiene el control. Amén. Entonces Dios a veces nos disciplina, disciplina a su pueblo y lo disciplina con situaciones de aflicción, con pruebas difíciles. ¿Para qué? Para que su pueblo reaccione, para que su pueblo se arrepienta, para que su pueblo vuelva a Él. Y eso es verdad. Él usa eso para llamar nuestra atención, para que nosotros nos volvamos a Él y podamos ver en qué estamos fallando. Pero también la Biblia nos afirma que hay muchas aflicciones en este mundo que no son producto de un pecado mío o de una situación moral o espiritual que yo esté haciendo en mi vida, sino que simplemente son partes del trabajo de Dios en cada uno de nosotros para formar quizás aspectos en nuestras vidas que no van a poderse trabajar si no es de esta manera. Así que sí, hay disciplinas del Señor, hay tratos de Dios con nosotros que son consecuencia muchas veces de nuestro pecado, que son consecuencia de nuestras maldades, pero también hay tratos de Dios en forma de aflicciones que son necesarios, mire, para formar nuestro carácter, que cada día nuestro carácter sea más parecido a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que me acompañen allí rápidamente al libro de Amós. Amós capítulo 4. Porque aquí hay un relato donde esto que les estoy tratando es muy evidente. Amós 4, Daniel, Oseas, Joel, luego Amós. Voy a leerles de los capítulo 4, versículos del 6 en adelante. Amén, ¿lo tienen? Amós 4, del 6 en adelante. Dice el Señor: pero yo también les he puesto a diente limpio en todas sus ciudades. En diente limpio quiere decir hambruna, ¿verdad? Cuando nosotros no comemos tenemos los dientes limpios. Entonces esto es una hambruna. Y falta de pan en todos sus lugares. Sin embargo, ustedes no se han vuelto a mí, declara el Señor. Y además les retuve la lluvia cuando aún faltaban 3 meses para la siega. Hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovía y la parte donde no llovía se secó. Así que de 2 o 3 ciudades iban tambaleándose a otra ciudad para beber agua y no se saciaban. Sin embargo, ustedes no se han vuelto a mí, declara el Señor. Los herí con viento abrasador y con plagas, y la oruga ha devorado con sus muchos huertos y viñedos, sus higueras y sus olivos. Sin embargo, ustedes no se han vuelto a mí. Noten que Dios se está atribuyendo todo esto. Yo quiero que ustedes vean que Dios es el que se está atribuyendo esto. Él está diciendo que Él es el que está haciendo todo esto. Envié contra ustedes una plaga como la de Egipto, maté a espada a sus jóvenes junto a sus caballos capturados, e hice subir hasta sus narices el hedor de su campamento. Sin embargo, ustedes no se han vuelto a mí, declara el Señor. Los destruí como destruyó Sodoma y a Gomorra, y fueron como tizón arrebatado de la hoguera. Sin embargo, ustedes no se han vuelto de mí a mí, declara el Señor. Por tanto, así haré contigo, Israel. Y porque te he de hacer esto, prepárate para encontrarte con tu Dios, oh Israel. Amén. Vean ustedes cómo Dios se atribuye esto. Lo que quiero con este texto decirles, mis hermanos, es que, mire, a veces nuestro Dios está tratando muchas veces con nosotros y nosotros no nos enteramos que Dios está tratando con nosotros. No nos damos cuenta
que es Dios quien está tratando de corregirnos a nosotros, que es Dios el que está tratando de corregir quizás nuestros caminos, que está tratando de corregir muchas cosas en nuestras vidas. Porque miren, mis hermanos, hay muchos caminos que tenemos que corregir. Hay muchas cosas, muchas sendas que tenemos que corregir. Hay ciertas cosas que nosotros tenemos que arrepentirnos y examinar nuestras vidas y corregirlas. Y Dios trata con nosotros de esta manera. Entonces Dios produce todo tipo de aflicción para llamar nuestra atención. Pero muchas veces no nos damos cuenta, ¿eh?, que Dios es el que está tratando con nosotros. Y repito, los tratos de Dios para con nosotros no son como resultados del pecado muchas veces, pero hay unos que sí. Así que, mis hermanos, tenemos que estar atentos, tener abiertos nuestros ojos, examinarnos, tenemos que probarnos, realmente reflexionar en nuestras vidas para que estemos prontos a arrepentirnos. Dios se adjudica todo esto que leímos en el libro, aquí en el profeta Amós. Entonces Dios conoce nuestras vidas, mis hermanos, hasta lo más íntimo. A Él no lo podemos engañar. Amén. Él conoce hasta lo más íntimo. Como dice la carta de Hebreos, todas las cosas están abiertas y desnudas delante de Él. No podemos esconderle nada. Y número 3, para terminar, por otra parte, vean, mis hermanos, cómo Elías no se defiende. Esto me llamó mucho la atención. Porque esta viuda acusa a Elías de que por su culpa está pasando lo que está pasando. Y Elías no se defiende, a pesar de que la viuda lo culpa de todo ese mal. Y esta es una lección para nosotros, miren, mis hermanos, de cómo nosotros debemos reaccionar ante la gente que está sufriendo, ante la gente que está pasando por momentos difíciles. Muchas veces esas personas nos dicen cosas hirientes, muchas veces esas personas nos dicen cosas que quizás no nos gustan. Pero aquí podemos aprender de Elías cómo nosotros debemos responder. Esta señora viene sufriendo, está sufriendo, y la señora culpa a Elías. ¿Y qué hace Elías? No le dice nada. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros? Mire, yo en el caso de Elías le hubiese dicho, pero bueno, señora, ¿me va usted a culpar a mí de todo cuando yo he venido aquí y gracias a mí usted ahora tiene pan y tiene harina y tiene aceite y ahora me va a venir a culpar de eso? Por favor. No, Elías no dice eso. Elías se queda callado, no dice nada. Solamente dice, dame a tu hijo y acude a Dios. Y miren, mis hermanos, Dios controla todo. Fíjense que Elías sube con este muchacho a su habitación y le dice a Dios, en su intimidad con Dios, Dios mío, ¿vas a hacer morir al hijo de esta mujer con quien me estoy hospedando? Él se descarga con Dios, no con la mujer. ¿Vas a hacer morir de verdad este hijo, el hijo de la señora con quien yo me estoy hospedando? Elías sabe que Dios es soberano, que Dios es omnisciente, que Dios lo sabe todo. Que cualquiera que sea mi situación y mis circunstancias, mire, la solución está en las manos de nuestro Dios, mis hermanos. Toda circunstancia, toda situación, la solución está en manos de nuestro Dios. Y si no hay solución, escúcheme bien, y si no hay solución para esa situación que yo estoy pasando, pues Dios me dará las fuerzas para soportar esa situación. Y esas fuerzas también vienen de nuestro Dios. Y Elías atribuye a Dios lo que está pasando. Has traído mal a la viuda. ¿Se acuerdan ustedes de Job, también en Job 10, cuando la mujer de Job lo confronta y le hace ver de que por qué estás alabando a Dios? Cuestiona la fe de Job, y Job le dice, aceptaremos el bien de Dios, pero no aceptaremos el mal. O sea, aceptaremos cuando Dios nos bendice y vienen cosas buenas a nuestras vidas,
y no aceptaremos las cosas malas de Dios cuando vienen a nuestras vidas, dice Job. Entonces, ¿cuál será nuestra actitud, mis hermanos? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Porque Él es Dios. Amén. Él es Dios. Y cuando estamos bien y cuando estamos mal, Él sigue siendo Dios. O Él es Dios cuando estamos bien, pero cuando vienen cosas malas, entonces no es Dios. No, Él es Dios en todo tiempo. Y a Él sea la gloria. Leímos en Amós 4 cómo Dios se atribuye varias calamidades y vemos allí en Amós cómo Dios se atribuye en las guerras, las sequías, las hambrunas. Sí. Y Dios es Dios. Y hay cosas que Él envía, como les dije, y hay cosas que Él permite. Pero fíjense, mis hermanos, que lo increíble de todo esto, y no sabemos realmente, no sabemos cómo Dios lo hace, pero Él nos garantiza, Él nos asegura que los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para su bien, sean buenas o sean malas. Así que, mis hermanos, las tragedias nos llevan a Dios y nos permiten que Dios sea exaltado grandemente. Fíjense en que Elías, otra cosa que podemos ver aquí en Elías ya para terminar estos minutos, Elías no se emociona. Vean ustedes, Elías podría, al ver el niño ya resucitado, al ver que el niño está bien, hubiese podido ir donde la viuda y hubiese ido todo pletórico y decirle, mujer, ven aquí, mira a tu hijo vive, mira, aquí tengo a tu hijo. No, pero Elías va donde la mujer, baja de la cámara y le dice, mira, tu hijo vive. Así de sencillo, mira, tu hijo vive. La viuda entendió que no fue Elías, que esto no fue nada de Elías, que fue Dios. Mis hermanos, porque todo lo extraordinario de nuestras vidas tiene siempre que apuntar a nuestro Dios. Tiene que apuntar a nuestro Dios. Elías no se atribuye este milagro y la mujer lo entendió porque le dice, ahora conozco que tú eres hombre de Dios y que la palabra de Dios en tu boca es verdad. Ella atribuye a Dios todo esto. Y esta viuda fue salva. Esta viuda de Sarepta fue salva por medio de la intermediación del profeta Elías. ¿Por qué? Porque Dios la rescató. Dios le dio salvación a esta viuda. De hecho, nuestro Señor Jesucristo ya en los evangelios usa el ejemplo de esta viuda de Sarepta. En Lucas capítulo 4, apúntenlo por ahí, Lucas capítulo 4, él pone un ejemplo en el contexto que está hablando Jesús allí de que Dios elige a los que son salvos. Y dice en Lucas 4:25, dice que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta, en la tierra de Sidón. Había muchas viudas en Israel, pero Dios envió a Elías no a esas, sino a una viuda en Sarepta. Y esa mujer fue salva. Y eso nos habla, en el contexto que está hablando Jesús allí en los evangelios, de que Dios elige a los que han de ser salvos. Y una de ellas fue la viuda de Sarepta. Entonces Dios usó esta tragedia, además de lo que estaba esta mujer viviendo, con un propósito redentor, de salvar a esta mujer. Miren, mis hermanos, Dios sigue haciendo cosas. Dios sigue haciendo cosas en nuestras vidas. Estaba haciendo cosas en la viuda de Sarepta, estaba haciendo cosas en la vida de Elías, estaba haciendo cosas en la nación de Israel. A través de la sequía, Él estaba llevando al pueblo de Israel al arrepentimiento. Y había mucha gente en ese momento que estaba arrepintiéndose y estaban reflexionando ante Dios. Y nosotros podemos ver cómo Dios al mismo tiempo está trabajando en varios frentes. Fíjense ustedes, al mismo tiempo estaba llevando al pueblo de Israel al arrepentimiento, al mismo tiempo estaba trabajando en la vida de Elías y al mismo tiempo estaba trabajando en la vida de la viuda de Sarepta. Dios puede hacer eso, mis hermanos. Dios
puede hacer eso, porque Dios es grande y sus propósitos son más grandes que los de nosotros. Porque mira, a veces nosotros pensamos que todo gira alrededor nuestro, ¿m? Que lo que me pasa a mí, eso es lo más importante. O decimos, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? O pensamos que lo nuestro es lo más importante del mundo. Pero Elías, mire, como lo vemos aquí, ¿m? Elías lo vemos que él no se centra en su situación personal. Él no se centra en su situación. Él sabe que la causa de Dios es más grande que él. Es más grande que él. Y lo que me pasa a mí no es lo más importante, decía Elías, sino lo que Dios está haciendo más allá de lo que me está pasando a mí, más allá de mis circunstancias. Miren, mis hermanos, para terminar, tenemos un Dios, esto es grandioso de verdad, mire, tenemos un Dios que en su providencia, en su soberanía, Dios orquesta todas las situaciones. Dios orquesta todos los eventos en nuestras vidas, en su iglesia, en su pueblo, pero Dios provee el aceite, la harina, cada día para nuestro sustento. Pero nuestro sustento, nuestro aceite y nuestro pan es Cristo Jesús. Amén. Él es nuestro pan de vida. Él es nuestro alimento. Y Él es el agua que puede saciar nuestra sed, porque es el único que puede llenar nuestras necesidades. Él es quien suple todo. Y la pregunta para nosotros hoy es, bueno, ¿vamos a confiar en eso? ¿Vamos a confiar y vamos a apropiarnos de las riquezas que nosotros tenemos en Cristo? No son riquezas materiales, son riquezas de gozo, son riquezas de paz, son riquezas de fortaleza en medio de las dificultades y también de la abundancia, ¿sí? En medio de las dificultades y en medio de la abundancia. Mire, por eso es que muchas veces alguien dijo que la peor dificultad que tiene el ser humano no son realmente las circunstancias difíciles, sino que muchas veces es la abundancia. Esa es la problemática de muchas veces, ¿verdad? Porque nosotros podemos ver que cuando la gente está en necesidad, la gente no tiene ningún problema de buscar a Dios. Pero cuando tiene mucha abundancia, no se acuerdan de Dios muchas veces. No siempre es así, pero regularmente es así. Así que, mis hermanos, cuando estemos en abundancia, que esa abundancia no desvíe nuestro corazón hacia el pecado, ¿eh? Porque ahí también en abundancia está nuestro Dios. Como dice Pablo en Filipenses 4, yo he aprendido a estar bien, ¿verdad? Cuando estoy bien y cuando estoy mal, cuando estoy en escasez y cuando estoy en abundancia. He aprendido a estar en esas situaciones. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Mis hermanos, que el Señor nos bendiga. Quería terminar en esta parte, pero de verdad que todo este estudio, ¿verdad?, nos ayude a reflexionar de cada situación en nuestras vidas que Dios usa para que nosotros podamos crecer más y más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos, luego continuaremos. Vamos a alabar a nuestro Dios. Ignorando a quien por mí murió, oh, que en el Calvario subió el Salvador. Mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. Por la Biblia leído que pequé y su ley divina quebranté, mi alma entonces contempló
pecado allí me libertó el Salvador. Toda mi alma a Cristo ya entregué, hoy le quiero y sirvo como a Rey. Por los siglos siempre cantaré al Salvador. Mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó